yo te voy a preguntar una cosa. ¿Cuánto cuesta tu hijo? Si tú tuvieras que ponerle un precio a tu hijo, o bueno, los que no tienen hijos, a su ser querido, ¿qué costo le pondrías? ¿Te has puesto a pensar eso? O sea, si los que tienen bebés, ¿en cuánto está valorado tu bebé o tu hijo? Si ponemos así por su peso en oro, ¿no? Luego dicen, pues yo no, creo que no costaría mucho. Eh, Todos llegábamos a la conclusión de que no tiene un costo, no tiene un precio. Ni porque llegaran y te dijeran, no, pues te doy 5 millones de pesos y al menos yo no lo pensaría, obviamente no. Pero, ¿qué creen? Que Satanás siempre quiere poner el precio por nuestros hijos. Y si yo te contara, y si yo te dijera que hay personas malas en este mundo que quieren encontrar el precio de tus hijos, ¿qué dirías? ¿Tú estarías alerta, estarías perceptivo? Porque Satanás quiere a tus hijos. Y eso es una realidad. Tú lo ves todo lo que nos está rodeando en estos últimos tiempos. Tú puedes ver todo lo que ha avanzado en los medios de comunicación, las cosas que se quieren imponer. ¿Y qué crees? Que Satanás va ganando terreno. Porque yo no veo en la televisión, en televisión abierta, que los cristianos vayan ganando terreno. Yo no veo que de repente destinen una hora para un programa en el que se predique la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que la televisión y la educación es laica, ¿no? No se pueden meter cosas religiosas. Pero como si se está imponiendo otras cosas, se están imponiendo otras ideologías. ¿A poco eso no tiene que ver? Dicen, no es religión, pero es una doctrina, es una ideología lo que se está imponiendo. Entonces, si tú te das cuenta, cada vez Satanás está ganando más terreno. ¿Y qué están haciendo los hijos de Dios? ¿Qué están haciendo? Alabando a Dios el día domingo, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a eso. ¿Sale? Y yo quiero que me acompañes en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Dios? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están activos? Aleluya. Dice la palabra de Dios, fíjate que ahí en el libro de Segunda de Reyes 6, te lo voy a resumir un poquito, vamos a ir hasta el versículo 25, pero te explico lo que decía antes. La nación de Israel siempre ha estado en guerra, ¿no? De hecho, la nación de Israel fue fundada apenas, o sea, no tiene ni 70 años que fue fundada y establecida como la nación, como el país de Israel. Pero desde sus inicios, desde que eran conocidos como los hebreos, como cuando fue la descendencia de Jacob y se formó esta comunidad, siempre han tenido guerra. Y han tenido guerra contra los babilonios. ¿Contra quién más? Contra los sirios. ¿Contra quién más? ¿Quién? Díganme si saben. ¿Contra quién? Contra los filisteos. Han estado en guerra contra los de la nación de Canaán, ¿no? Contra cuando salieron de Egipto, porque pues eran esclavos ahí en Egipto. Han estado en guerra continua. Y dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes que estaban en guerra contra Siria. Amén. Pero había una táctica militar que era muy eficaz en ese entonces. Y era que se tenía que sitiar a una nación. ¿Alguien sabe qué es lo que significa sitiar a una nación? Imagínense que nosotros estamos aquí en la iglesia y de repente vienen todos los de Xochitepec. Iba a decir otra cosa. Vienen todos los de Xochitepec y nos rodean aquí en el templo. Y tú dices,
No pasa nada, ¿no? Pues estamos aquí, aquí está mi familia, ¿no? Bueno, lo siento por los que no está su familia completo, que no pudieron estar aquí, porque dirían, no, mi familia. Pero imagínate que de repente rodean, es más, que está toda tu familia completa. Todos estamos aquí en la iglesia. Incluso están tus familiares que no han venido, que en esta ocasión vinieron, están tus tíos, está tu abuelito, quien sea, están aquí en este lugar y de repente nos rodean en la iglesia y no nos dejan salir. ¿Qué dirías? Bueno, pues no pasa nada, está mi familia, hay baño, ¿no? Hay agua y ahí está la tiendita, ¿no? Ahorita nos repartimos. Pero imagínate que de repente pasa una semana y ya estás aquí, que ya empiezas que de repente ya me peleé con Aldo porque deja la pasta destapada ahí en el lavabo. De repente ya me peleé con otra persona porque deja sus calcetines por ahí tirados, ¿no? Cuando empiezas a convivir con una persona te empiezas a dar cuenta de sus defectos, ¿no es así? ¿Cuántos de los que nos casamos cuando éramos novios, no? Todo era súper perfección. Pero ya después empiezas a darte cuenta del carácter de la otra persona. Te das cuenta que la princesa también se enoja. Y en ese pasa una semana, pasan 2 semanas y de repente llega la 3ª semana y ¿qué crees? Que ya no hay comida. Y hasta eso me fui mucho, ¿no? 3 semanas, porque yo creo que esa tiendita nada nos alcanza de aquí al martes. Pero llegó el momento en el que ya no había alimento ahí en el pueblo. Y dice la palabra de Dios, vamos ahí al versículo 20, capítulo 6, versículo 25. Capítulo 6, versículo 25. ¿Alguien puede darle lectura? A mí me gusta que me ayuden a darle lectura al versículo para que veamos que es palabra de Dios lo que estamos hablando en este momento. ¿Quién le puede dar lectura con voz fuerte? Amén. Y hubo gran hambre en Samaria, amén. Y de repente pues ya todo empieza a elevarse. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? ¿No? Que el papel de baño se acabó. Siempre se acaba el papel de baño, ¿verdad? Empieza un huracán y no, vamos a Soriana a comprar papel de baño. Se puede acabar todo, nos puede faltar todo en la alacena, pero tiene que haber papel de baño. Entonces los costos se empiezan a elevar y fue lo que pasó allá en Samaria. Dice la palabra de Dios que la cabeza de un asno, ¿por cuánto se vendía? Por 80 piezas de plata. Imagínate, 80 piezas de plata, es como si tú tuvieras que trabajar todo un año para comprarte 1 kilo de huevo. Imagínate. ¿En cuánto está el kilo de huevo ya ahorita? ¿Cómo? 50, ¿no? Ha llegado hasta 70 pesos, 80 pesos el kilo de huevo, así ya cuando está bien exagerado. Y 80 piezas de plata la cabeza de un asno. Y aparte dice, y la 4ª parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Quién va a comprar estiércol de paloma? Dicen algunos teólogos, algunos historiadores, que el estiércol de paloma eran legumbres, era como garbanzos, como frijol, como lentejas, ¿sale? No crean que así, vamos, ¿qué hiciste de comer hoy? Estiércol de paloma. Hijo, vete allá a la tienda por medio kilo de estiércol de paloma. No, sino que era una legumbre, ¿amén? Pero aún así estaba bien cara. ¿Cuánto dice? 5 piezas de plata, amén. Y vamos a ir un versículo ahí adelante. ¿Qué dice el siguiente versículo? (6:27) ¿Sí estábamos todos ahí, va? Sí. Sí.
Amén. Sí, me adelanté un poquito ahí, era el 26. Yo les digo, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Imagínate que tú eres el gobernador de la nación y de repente ya no tienes nada, ¿no? Para darles a tu pueblo. Entonces dice que el rey iba pasando por ahí por la ciudad de Samaria y de repente una mujer le sale a su encuentro así gritando así: sálvame, rey, señor mío. Y en ese momento el rey se detiene y le dice: ay, mujer, si no te salva Jehová, ¿yo de dónde te voy a salvar? ¿No? Y a lo mejor parece algo gracioso, pero ¿qué crees? Que este hombre tenía razón. Si no nos salva Jehová, ¿quién nos podrá salvar? Y esto, haciendo un paréntesis, debemos de saber en quién ponemos nuestra confianza. Muchos ponen su confianza, ¿sabes en quién? En el presidente, ¿no? Y que dicen: no, ahora sí ya ganó el peje, ya tenemos becas para todos, ¿no? Y no, es que miren, ya el siguiente que va a ganar, sea quien gane, ¿no? Es que yo voy a votar por él porque si él gana, nos va a ir muy bien. Pero ¿sabes qué? No está mal y debemos de cumplir como ciudadanos, ¿no? Es un derecho que tenemos y vamos a votar, ¿no? Y aquí no es partido político y no vamos a apoyar absolutamente a nadie. Pero te digo algo, tú tienes que poner tu confianza en Dios. Tienes que conocer qué es lo que están proponiendo tus gobernantes, porque tú no vas a llegar y de repente alguien que está apoyando y bueno, ahorita lo voy a decir, aunque nos están grabando y se va a poner ahí en YouTube, pero no nos importa. Tú no vas a llegar y vas a votar por alguien que está promoviendo el aborto. Tú no vas a llegar y vas a votar por alguien que está promoviendo una ideología que ni siquiera tiene fundamento. Amén. ¿Por qué? Porque debemos de ser sabios en nuestras elecciones. Amén. Y debemos de poner a Cristo en todas las decisiones que tomemos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Entonces llega el rey y le dice: no, pues yo no te puedo salvar. Y es una realidad, no nos va a salvar el presidente, no nos va a salvar nuestros gobernantes. ¿De quién viene nuestra confianza y nuestra ayuda? De Jehová. Decía el rey David: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No vamos a poner nuestra confianza en un gobernador, no vamos a poner nuestra confianza en un jefe político, vamos a poner nuestra confianza en Dios. Amén. Es momento de que tengamos que hacer eso. Entonces el rey dijo: yo no puedo hacer nada. Pero a ver, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Y mira, fíjate lo que dice el siguiente versículo. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Leímos bien? Sí, dice la palabra de Dios: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Como que se está poniendo rara la historia. Y luego vamos a un versículo adelante, miren. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Uf, qué fuerte, ¿no? Pero ¿cómo? Imagínate que llega una persona y dice: no, ya hace hambre. Pongamos otra vez el ejemplo de que les decía aquí. Ya pasó 2 meses y ya no tenemos nada que comer. De hecho, algunos pues ya están así. Ya ni siquiera 2 meses. Yo como ¿cuánto tiempo será? Como 3 semanas, ¿no? Si a los que hemos ayunado luego ya de repente decimos: ay, Dios mío, dame fortaleza. Pero imagínate que estamos aquí, ya no tenemos nada que comer y de repente empiezas a ver al hijo del hermano así como que sí nos anda alcanzando para alimentarnos, ¿no? Imagínate la mentalidad de esta mujer. Esta mujer dijo: no, pues ya no hay nada que comer. Vamos pues a comernos a nuestros hijos. Pero esta mujer fue muy inteligente,
Porque dijo, vamos a hacer lo siguiente, hoy nos comemos el tuyo y ya mañana nos comemos el mío. Qué chistosa, ¿verdad? Y dice, cocimos a mi hijo, dice la mujer, y nos lo comimos. ¿Te das cuenta? O sea, se oye muy feo, es una historia que dices, no, ¿cómo eso puede venir ahí en la Biblia? Pues eso es lo que está sucediendo en este momento. A las personas ya no les están importando sus hijos. Incluso yo estaba viendo, ya que cuando están en gestación, ya ni siquiera le dicen bebé, que porque no es un bebé, ¿no? Tienen sus ideas, pero es una realidad. Dice la palabra de Dios, en los postreros días, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará y ya no tendrán amor ni por quienes, ni por sus propios hijos. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada de la mujer Agar? Cuando huyó con Ismael, y dice la palabra de Dios que llegaron en el desierto y como ya no tenía nada que comer, lo metió en un arbusto y se fue. Dijo, para que yo no vea cuando se muera. Y decimos, no, ¿qué onda con Agar? ¿Por qué está haciendo eso Agar? Qué desconsiderada. Pero lamentablemente es una realidad. Hay personas que ya dicen, no, pues yo ya le hablé una y otra vez a mi hijo, y si mi hijo no quiere ponerse a cuentas con Dios, que haga lo que quiera. Yo creo que eso es lo peor que puede decir un hijo, un padre de su hijo. Porque sea tu hijo como seas, tú siempre tienes que estar ahí. ¿Para quién? Para tu hijo. ¿Qué decisión tomaría tu hijo para que él deje de ser tu hijo? Yo les pregunto a los que son papás, ¿cuál? ¿Tu hijo podría dejar de ser tu hijo en algún momento? No, siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Pero esta mujer ya había tenido una conciencia cauterizada y dijo, vamos a comernos a mi hijo. Y ya lo cocieron, se lo comieron. La Biblia no especifica en qué lo hicieron, pero gracias a Dios que no lo especifica, ¿no? Pero dice que se lo comieron. Entonces al otro día ya, pues con el dolor de su corazón, yo me imagino, no creo que haya sido así como muy feliz que digamos. ¿Cuántos a los que, bueno, a mí no me tocó tener nunca un conejo o un pollito, ¿no? De esos de crianza. Pero imagínate si cuando tienes un pollito así, que lo viste crecer y todo, y mi suegra, por ejemplo, sí hace caldo de gallina, ¿no? Y que de repente pues tienes que, híjole, tiene que morir ese pollito y hasta sientes feo, ¿no? Creo que hasta mi hijo una vez se puso a llorar cuando vio que mataban una gallina. Pero pues bueno, ya se lo comen. Y dice la palabra de Dios que al otro día fue y buscó al otro hijo para que se lo comieran. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo? El versículo 30, ¿quién le puede dar lectura? Rápidamente, versículo 30. No lo busques si no lo tienes ahí a la mano en tu Biblia, aquí lo puedes leer. Amén. El siguiente también, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Dice que el rey se enojó, rasgó sus vestiduras y dijo, vamos a orar a Dios para que nos provea. ¿Así dice? No, dice que rasgó sus vestiduras y dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza del varón de Dios queda sobre él. ¿Cuándo? El día de hoy. ¿Te das cuenta? Las personas se quejan de la situación que estamos viviendo cuando pasa alguna prueba y dicen, ¿por qué si Dios es tan bueno, permite esto? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor, por qué permite los terremotos? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permite que las guerras? ¿Qué es lo que pasa? En lugar de que las personas vean qué es lo que está sucediendo y encuentren una solución, le echan la culpa ¿a quién? A Dios.
Y en ese momento el rey le echó la culpa ¿a quién? Al profeta de Dios. Dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo queda sobre él hoy. Eso es lo que mucha gente hace. Cuando está teniendo una prueba, una enfermedad, una lucha, dice, es que él es el que tiene la culpa. Nos recuerda mucho a la historia de Adán y Eva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Adán y Eva? Cuando estaban allí en el huerto del Edén y Eva come del fruto, en ese momento dice que fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos, entró el pecado, entró la maldad al mundo. Entonces llega Dios y les dice, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué haces acá? ¿Y quién te dijo que estabas desnuda? ¿Y qué es lo que dice Dios? Perdón, comí del árbol que me dijiste que no comiera. ¿Así dice la palabra de Dios? No. ¿Qué es lo que dice Adán? Señor, perdón, es que pues fallé. No. ¿Qué es lo que dice Adán? La mujer que tú me diste. ¿A quién le está echando la culpa? No, a Dios. Ni siquiera a Eva. Ni siquiera dice la mujer fue la que me... No, dice la mujer que tú me diste. Muchas veces le queremos echar la culpa a Dios de las malas decisiones que tomamos. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces le queremos echar la culpa a Dios de cosas que nosotros hemos hecho. Amén. Y dice que Adán en ese momento le dijo, si tú no me hubieras dado a esa mujer, yo no hubiera hecho eso. En otras palabras era lo que le estaba diciendo a Dios. Hay veces que nosotros decimos, es que yo no avanzo porque la mujer que tú me diste, Señor, ¿no? Es que yo ya quiero avanzar, yo ya quiero caminar, es más, yo ya me iba a poner a orar, pero la mujer que tú me diste no me deja. Me pone a hacer el quehacer. ¿A cuándo los obligaron a casarse? Que les dijo, no, ahora te casas. Es más, yo ya hice el trato, te vendí por 5 caballos. Antes era así, antes era permitido eso, ¿no? De que, y creo que en algunos pueblos todavía lo hacen, de que hacen ese trato, ¿no? Ahí con el compadre, no, compadre, dame el terreno y que mi hija se case con tu hijo, ¿no? Pero yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos hicieron así, ¿verdad? Tú elegiste a la mujer con la que tú estás, tú elegiste al esposo con el que tú estás. Amén. ¿Y por qué de repente, si ya no quieres avanzar en el camino de Dios, empezamos a echarle la culpa? ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice, no te unas en yugo desigual? Y nosotros, que me una en yugo desigual. Que le ruegue, dice. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios es sabio. Nadie más nos puede dar un mejor consejo que Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que no te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Porque si tú quieres avanzar y de repente la otra persona no quiere avanzar, ¿qué es lo que va a suceder? Alguno de los dos se va a cansar. Amén. ¿Qué tal si tú quieres ir a la derecha y ella se quiere ir a la izquierda? Porque no tienen la misma visión, el mismo enfoque. Amén. Entonces, jóvenes, siempre lo que se dice, cuando tienes un novio y estás en planes de casarte, lo primero que tienes que preguntar es cuál es su meta y su propósito en la vida. Porque hay veces que ni siquiera los jóvenes tienen un propósito en la vida. Tú les dices, y esto no es, por ahí me dijeron, no, es que es una predicación, pero es algo muy real. Cuando tú dices, ya tengo edad, ya quiero tener novia, ya quiero tener novio, ok, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer de tu vida? No, pues quién sabe, ¿no? Estudiar, ok, vas a estudiar. ¿Y cuál es tu propósito? Debes de tener una meta. Nosotros como cristianos debemos de siempre estar viendo adelante. Nosotros no podemos ir, como dice la palabra de Dios, como ola que lleva el viento, que arrebata el viento, que de repente viene hoy así, no, que ahora quiero ser esto y ahora quiero ser lo otro, y luego ya terminan por ser nada, ya no quiero ser nada, ¿no? Llevados por la corriente del mundo. Amén. Entonces, cuando
En este caso, Dios había provisto de mujer a Adán, pero le había dado la instrucción. Y el rey estaba tomando la misma actitud de Adán, ¿no? Echándole la culpa a Dios. Y dice la palabra de Dios, vamos ahí más adelante. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos. El rey envió un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Estaba enojado Eliseo. Y es que dice la palabra de Dios que Eliseo, fíjate cómo era el poder de Dios. Él estaba en su habitación y antes de que viniera alguien, él sabía quién venía. Antes de que incluso, ¿sabes qué? Que unos versículos más arriba, miren ahí en el, miren. En el versículo 12 dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Eliseo estaba ahí en su casa y ¿sabes qué? Que Dios le declaraba a él lo que tú estabas hablando ahí en secreto. Híjole, imagínate que de repente tú vas a llegar ahí a hablar con el pastor y: pastor, fíjese que le quería contar que caí, pero y que de repente se fueran reveladas todas las cosas como pasaron realmente. Híjole, yo creo que no tendríamos ni cara, ¿verdad? Pero Eliseo en ese momento dice que venía el siervo apenas hacía decirle: oye, ¿qué crees? Que el rey de Siria acaba de decir que te va a matar. Eliseo ya lo sabía. Dice: ¿no ves cómo vienen en este momento a decirme eso? ¿En cuál nos quedamos? En el 33, ¿no? Dice, en el 32. Y Eliseo estaba en su casa y con él estaban sentados los ancianos. El rey le envió a él un hombre, mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos. Bueno, este ya lo leímos. El 33, aún estaba él hablando con ellos y he aquí que el mensajero que descendía a él y le dijo: ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? El 1, entonces dijo Eliseo: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Muchos historiadores dicen que la puerta de Samaria era como el mercado ahí de Samaria. Ahí se ponían los puestos y era el costo que se tenía que dar a todos. Ahí no era así como la competencia: no, vente, aquí te vendo más barato, no, sino que era el precio general que se tenía que dar. Entonces, ¿cuánto dice? En equivalencia sería una moneda de plata, 3 kilos de harina iba a costar una moneda de plata. Es como si tú fueras ahorita allá a la tienda y lleves 5 pesitos y puedas comprar 1 kilo de huevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, una moneda de plata iba a costar 3 kilos de harina. Y luego 6 kilos de cebada iba a costar una moneda de plata, 3 kilos de harina y 6 kilos de cebada. Era lo que en equivalencia viene ahí. A la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había un príncipe, ¿no? El príncipe encantador. Ahí estaba con el rey de Siria. Y dicen cuyo brazo se apoyaba el rey. Siempre estaba ahí. Siempre. ¿Cuántos conocemos personas así que siempre están ahí con el jefe? Así de: sí, patroncito, lo que tú digas, eso se va a hacer siempre. Es más, me pongo de tapete para que tú pases. Ahí estaba ese príncipe y estaba así de escuchando lo que decía en ese momento Eliseo. Y Eliseo dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Cuando
alguien dice eso, es algo súper fuerte. O sea, yo no sé cómo muchos se atreven, ¿no?, a decir, así dice Jehová que mañana te vas a casar. Y Jehová así de, yo ni siquiera te conozco, ¿no? Incluso se hizo muy viral un video de una persona que ora, ¿no?, y que va a varios eventos, a varias iglesias, y siempre llega y les dice, así me ha dicho Jehová que te vas a casar. Y todos así de, pero no sé si me deje mi esposa. O sea, y así llega a un lugar, llega a otro lugar y así dice Jehová que te vas a casar, que Dios ya tiene. Pues obviamente si llegas a una reunión de jóvenes, ¿no?, y llegas con esta palabra, pues muchos jóvenes dicen, sí, amén, lo que había estado esperando. Gloria a Dios, ¿no? Pero es muy fuerte, o sea, cuando alguien dice, yo soy profeta de Dios, debes de tener una comunión con Dios súper íntima. Porque imagínate que tú hablas algo que de repente Dios no dijo. Y Eliseo sí tenía esa confianza. O sea, yo me imagino a Eliseo, él de plano, imagínate, ¿cuál fue el primer milagro de Eliseo? A ver quién se lo sabe. Le regalo un Nuevo Testamento y un libro de los Salmos. El primer milagro de Eliseo, para que despierten por acá. ¿Quién era Eliseo? ¿Siervo de quién? De Elías, ¿no? ¿Y cómo fue arrebatado Elías? Díganlo sin miedo, a ver, quiero escuchar su voz. Un carro de fuego, amén. ¿Y qué fue lo que pasó? Subió Elías, se cayó el manto de Elías, y de hecho Eliseo había dicho que él quería ¿qué? Una doble porción del espíritu que había en Elías. Y dice que en ese momento cayó sobre él el manto. Y él fue caminando hacia un río. Y en ese momento dijo, a ver, dice, no, ya había sido arrebatado Elías. Y en ese momento agarra el manto de Elías, lo agarra y golpea las aguas. ¿Tú crees que es difícil abrir el mar? Sí. ¿Tú crees que es difícil abrir un río? Pues yo creo que hasta más, ¿no? Porque el mar está quieto, ¿no? Se quedan ahí el agua a un lado y a otro. ¿Cómo se abrió un río? Dice que iba pasando por el arroyo y golpeó las aguas y en ese momento se abrió el río. Y ya lo escuchamos en una predicación del pastor Julio, que si tú cuentas los milagros que hizo Elías, Eliseo, vienen enumerados el doble de milagros que hizo Elías. Pero ¿qué crees? Que un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. ¿Cuántos se sabían esa frase? Y a ver qué dice el Salmo 4. ¿Por qué? Porque si Eliseo tenía la doble porción del Espíritu de Dios, obviamente esto conllevaba mayor responsabilidad. Cuando tú le pides a Dios, ¿cuántos jóvenes hay que le han pedido? Yo quiero ir a las naciones. A ver si es cierto. Yo quiero, vamos a ver, ¿cuántos quieren ser profeta de Dios? Nada más porque dije eso, lo hubiera dicho después, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser pastores? ¿Nadie? ¿Cuántos quieren ser evangelistas? ¿Cuántos quieren ser ministros de alabanza? Eso conlleva una gran responsabilidad. Pero así como es la responsabilidad y como es el doble de porción, así es la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Conlleva una gran recompensa. Dice la palabra de Dios que ahí en el cielo habrá coronas. Es un momento sublime. Dice la palabra de Dios que incluso habrá un momento en donde se te va a entregar una piedrita así de diamante. Y en esa piedrita va a haber un hombre nuevo
que Dios se va a poner. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos queremos que llegue ese momento? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice la palabra de Dios: y vi el alma de los que fueron decapitados por la palabra de Dios, y estaban enfrente del trono y del Cordero. Todos aquellos que han sufrido persecución, todos los que han sido muertos y quemados por causa del Evangelio, no creas que no tienen su recompensa. La tienen, y va a ser allá en el reino de los cielos. Ahí ya, es más, el piso es de oro. Ya tú dices, no, es que yo quiero aquí mi Lamborghini. No, ahí hay carros de fuego. Imagínate, ¿no? Muy bien. Dice la palabra de Dios. Ya con esto acabamos la introducción. Y un príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba respondió, no creyó, dijo, no, así Dios abriera la ventana de los cielos, el huevo no va a llegar a 5 pesos. Así es más, todas las gallinas ahorita empezaran a poner huevos, no costaría eso. Es más, así México hiciera lo que hiciera, el dólar ya no va a bajar. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y en ese momento Eliseo llega con el príncipe y le dice, tú lo vas a ver con tus ojos, ¿pero qué? Pero no comerás de ello. ¿Cuántas personas quieren riquezas, quieren muchísimas cosas? ¿Cuántos conocemos al creador de Apple, ¿no? Steve Jobs. Bueno, no lo conocemos, ¿no? Ya no lo podremos conocer porque falleció. Pero tuvo riqueza como no te imaginas. Pero lamentablemente, ¿de qué murió? ¿Sí saben? De cáncer. Imagínate tener todo el dinero del mundo. No todo el dinero, pero muchísimo dinero. Millones. ¿Qué es más? Ya ni siquiera sabes dónde ponerlo. Pero no disfrutar de ello. Hay una historia en la Biblia que dice así: había un hombre muy rico que tenía tanta riqueza que dijo, voy a derribar mis graneros porque ya no cabe tanto dinero. Ya, es más, necesito más bolsas porque los billetes se me están cayendo. Y dice que mandó a derribar los graneros, mandó a hacer unos graneros más grandes y metió todas sus riquezas. Y dijo, ahora sí, descansa, come, bebe, disfruta, porque tienes mucha riqueza, se dijo a sí mismo. ¿Y qué fue lo que se oyó en ese momento? ¿Alguien sabe? Hombre necio y miserable y desnudo. ¿Por qué qué? No sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Imagínate trabajar tanto, trabajar muchísimo así, te quedas horas extras, trabajas de lunes a domingo y de repente ya haces tu casa, una casa de 3 pisos, tienes en tu estacionamiento 2 coches, último modelo, y de repente ya ves a tus hijos así y no poder disfrutar de ello. ¿Qué prefieres? Yo creo que dice la palabra de Dios que en Él está, chécate lo que dice esto: en la mano de Dios está la fuerza y el poder, y Él da riqueza, pero ¿sabes qué también da? La facultad de disfrutar de ella. ¿De qué te sirve tener dinero y riqueza si no puedes disfrutar de ello? Amén. Imagínate que de repente ya te ganas la lotería. ¿Cuántos dicen amén? Y con ello una enfermedad, que Dios no lo quiera, ¿no? Yo prefiero no ganarme la lotería nunca, pero tener salud y poder disfrutar de lo que tienes. Tal vez tú no te has ganado la lotería, pero ¿sabes qué? Te has ganado más que de la lotería al ver a tus hijos crecer,
al ver a tus hijos bien, al ver a tus hijos contigo. A lo mejor hay pruebas, hay luchas, hay dificultad, hay enfermedad, porque no te estoy diciendo que no nos enfermamos. Los hijos de Dios también nos enfermamos, pero ¿sabes qué? Que tenemos una confianza en que tenemos un médico de médicos y Señor de señores. Llegó Jesús con una mujer y le dijo, tu fe te ha salvado. Ni siquiera le dijo sanado, porque no se queda en eso el poder de Dios. Dios va más allá, porque sabemos que en esta tierra tendremos aflicción, pero si tienes la salvación tendrás una sanidad eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego dice la palabra de Dios, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Y sí, realmente esta era la introducción, porque ahora llegamos a lo que es este mensaje de la palabra. Había 4 hombres, quiero que te imagines este momento. Había 4 hombres a la entrada del pueblo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué eran estos hombres? Leprosos. ¿Cuál era la ley de los hombres que tenían lepra? ¿Quién lo sabe? Yo sé que aquí hay muchos que estudian y meditan la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Díganme sin miedo, ¿cuál era la ley? ¿Qué tenían los leprosos que hacer? Allá atrás. ¿Sí? ¿Qué? Amén, hermana. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Un aplauso para la hermana que lee y medita la palabra de Dios. Esa era la ley. Los que tenían lepra tenían que salirse de la ciudad. ¿Por qué? Porque era una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Que por cierto, allá en Cuernavaca, ¿no? Dicen que hay casos de lepra. Tenemos que cuidarnos, ponernos siempre bajo la protección de Dios. Amén. Dios es el que nos cuida, pero nosotros también tenemos que cuidar el templo de Dios. Siempre decimos eso, ¿no? Así de, no te tatúes porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Y mientras destapas tu coca de 3 litros. Tenemos que cuidar el cuerpo en todo. Amén. Entonces, los leprosos tenían que huir de la ciudad, tenían que salirse. Incluso cuando iban ellos saliendo de la ciudad, tenían que ir corriendo, tenían que irse así. Y aparte tenían sus llagas, o sea, dice la palabra de Dios que la piel se les caía. Así se les caía a pedazos. Cuando Job tuvo lepra, ¿qué era lo que hacía? Agarró una piedra, agarró un pedazo de piedra, y dicen que era un pedazo de teja, que era así como, pues sí, todos conocen las tejas, ¿no? Cómo son así como curvita, planitas, así. Y con ese agarraba y con ese se rascaba. Una de las características de los leprosos, ¿sabes cuál es? Que pierden sensibilidad. Tu piel empieza literalmente a morir. ¿Sale? Entonces se hacen unas escamas, y por más que tú te rasques, pues es un picor, es un dolor muy fuerte. Entonces ellos iban así corriendo. De hecho, lo que contagia es el polvito, esas partículas que se desprenden. Entonces tenían que ir corriendo, tenían que taparse para no contagiar a los demás, porque en ese entonces no había vacunas, ¿no? No había algún medicamento, analgésicos, ¿no? Habían hierbas y todo, pero nada más era como para controlar el dolor. Pero entonces tenían que, si se encontraban a alguien en la calle, tenían que gritar, soy leproso, ¿no? Entonces imagínate ver esa escena, que de repente alguien ve y le sale así una mancha, y se tenía que presentar ante ¿quién? Ante el sacerdote, y el sacerdote examinaba y decía, sí, tienes lepra. Y en ese momento salía corriendo, llorando, porque ni siquiera podía ir con su familia. Imagínate qué difícil. A los que les pasó en el tiempo de la pandemia, que se enfermaron y que llegaban al doctor, y tan solo el simple hecho de escuchar esa palabra, ¿no? Tienes COVID, ¿qué era lo que pasaba? A veces estornudabas, ibas en el micro y estornudabas, y así todos volteaban así como, ¿no?
Yo me acuerdo que hay veces que iba a trabajar y para no entrar ahí en detalles de que si hiciera, no era, pero si no llevabas cubrebocas, había muchos que no llevaban cubrebocas, ¿no se acuerdan? Pero hasta te sentías incómodo, ¿no? Porque todo el mundo te empezaba a ver así de... Incluso subían a veces algunas señoras, se veían señoras y así te veían y nada más así. Qué desconsiderado, ¿no? Entonces ellos tenían que andar gritando por todas partes que eran leprosos cuando recibían ese diagnóstico. Y si tú has recibido en algún momento algún diagnóstico no favorable, ¿cómo se siente? Se siente feo, ¿no? Yo me acuerdo el testimonio de nuestra hermana. ¿Dónde está nuestra hermana Rocío? Amén. Que en algún momento recibió un diagnóstico no favorable. Amén. Y en ese momento, ¿qué es lo que empieza? La mente empieza a trabajar, ¿no? Porque hay personas que incluso yo creo que ni siquiera tenían la enfermedad y cuando les dieron este diagnóstico empezó a decaer su ánimo, empezaron a sentirse mal. Hay un hecho incluso documentado de que a una persona le dieron un diagnóstico de que estaba mal, que estaba enferma, que iba a perder su brazo. Y en ese momento empezó a sentir el dolor, así, sí es cierto, como que sí me empieza a doler, ¿no? Y ya se estaba despidiendo casi de su brazo. Y ya después llegan, no, que creen que estaba mal el expediente. Y así, ¿por qué? Porque cuando Satanás empieza a meterte algo en tu mente y te empieza a decir, oye, te va a pasar esto, vas a sufrir de esto, vas a morir de esto, la mente empieza a trabajar. Pero ¿sabes qué? Que es ahí donde tú tienes que poner tu confianza en Dios. Si tú has recibido algún mal diagnóstico, es momento de que tú pongas tu confianza en Dios. Y aquí está nuestra hermana Rocío, puede ponerse de pie, hermana. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios porque ella dio ese testimonio. Amén. Y Dios, gracias hermana, Dios la hizo sana. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso. Estos 4 hombres estaban sentados ahí a la puerta de Samaria y ya no había solución, ya se tenían que quedar ahí hasta que remitiera la infección o hasta que murieran. Y dice la palabra de Dios que estaban los 4 hombres. ¿Quién le puede dar lectura en el versículo 3? Sí. Ajá, el 4 también. Y estaban ahí y dijeron, ya no hay solución. Si nos quedamos aquí, pues nos vamos a morir. Si nos vamos con los sirios, nos van a matar tal vez. Y si nos vamos, entramos nuevamente a nuestra nación de Israel, pues nos van a correr, ¿no? O sea, como que no tenían de otra. Estaban ahí sentados y dijeron, no, pues ¿qué hago? Me quedo, me voy. Y en ese momento dice la palabra de Dios que tomaron una decisión. En ese momento como que se les prendió el foco y dijo, vamos al campamento de los sirios. Amén. Y aunque esta decisión que estaban tomando podía ser la decisión para que ellos murieran. Te voy a decir algo. Cuando tú decides seguir a Cristo, es una decisión de vida o de muerte. Pero ¿sabes también qué? Y quiero que no lo saquen de contexto. Es una decisión de muerte o de muerte. Entonces, ¿cómo? Sí, porque cuando tú decides seguir a Cristo, tienes que morir a ti mismo. Pero no mueres eternamente, dice la palabra de Dios, sino que tienes que morir para que entonces seas sacado a vida. Amén. Y eso es lo que estaban haciendo los leprosos. Dijeron, tengo que tomar una decisión. Si voy para allá me muero, si me voy para allá también me muero. Pero me voy a morir en fe. Me voy a morir en fe yendo
a ver qué hay ahí. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido que renunciar a muchas cosas? Incluso, ¿sabes qué? Va a llegar el momento en el que vas a tener que renunciar a tus sueños por seguir a Cristo. Pero en ese momento en el que tú mueres, Dios te va a levantar de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque todos los que creemos en Cristo no moriremos eternamente, sino que tenemos esa esperanza. Amén. Y ya casi para terminar, dice la palabra de Dios: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie. ¿A qué hora se levantaron los leprosos para ir? En la noche. ¿Por qué no se esperaron al amanecer? No, me espero, mira, ya nada más que suene la trompeta, ya me pongo bien a cuentas con Dios. Ya no va a haber tiempo. No te esperes a la mañana. A lo mejor tú estás pasando por una noche en tu vida el día de hoy. A lo mejor no estás pasando por tu mejor momento. A lo mejor dices: yo le fallé a Dios y ahorita yo no puedo tomar la decisión de seguirle. Mejor me estoy tranquilo aquí en mi silla, en mi lugar. Me espero a que amanezca. Te digo algo, es como si dijéramos: es que estoy bien enfermo. Estoy enfermo. Mejor cuando me componga voy a ir al doctor. ¿Cuántos decimos eso? Porque si no, voy a llegar con el doctor y el doctor va a decir: no, ¿para qué vienes? Estás bien enfermo, ahí quédate. ¿Así tomamos esa decisión? No, tenemos que tomar la decisión ya. ¿Estás enfermo? Ven con el doctor de doctores. Hay una canción que nos gusta mucho, ¿no? La de Al taller del maestro vengo. ¿A cuántos escuchan esa canción? Al taller del maestro vengo, pues Él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Pero luego dice: las herramientas del maestro, ¿cuáles son? Martillo en mano y mucho fuego. Así es el alfarero. Te va a golpear, te va a doler, te va a moldear. Todos sabemos eso, ¿no? Cuando hacen un odre, ¿cómo es? Así de que de repente están haciendo el odre y está bien bonito así, y de repente se va y queda todo chueco. ¿Qué es lo que hace el alfarero? Agarra la masa y la aplasta, ¿no? Ya no me gustó este odre. Y luego no solamente eso, sino que agarra la masa y la pone en la mesa y la golpea, le da sus zapes ahí, hasta que haga de ti una obra sublime, dice el maestro. Amén. No se esperaron al amanecer, en ese momento caminaron y dice: vamos allá al campamento de los sirios. Y eso ya se lo resumo. Dice la palabra de Dios que en ese momento se levantaron los cuatro, empezaron a caminar. ¿Y qué crees que estaba sucediendo? Dios estaba haciendo su obra. Llegaron al campamento de los sirios y no había nadie. Nadie. Estaba todo desértico. ¿Sabes por qué? ¿Cuántos saben por qué? Porque cuando los leprosos empezaron a caminar, dice la palabra de Dios que los sirios escucharon sonido de carros, sonido de caballos, sonido de un gran ejército. Y tuvieron miedo y salieron huyendo. Dice la palabra de Dios que salieron huyendo tan grandemente que dejaron sus joyas, dejaron sus cadenas de oro, dejaron la mesa servida porque no querían morir. Y eso lo vemos en el siguiente versículo. Dice en el versículo 6: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios poderoso? Dale un fuerte aplauso al Señor, porque el Señor hizo eso. Dios hizo eso. ¿Y sabes qué significa?
que cuando tú decides caminar, la gente podría ver cualquier cosa, pero Dios va contigo. Dios, si dice el príncipe de los predicadores, así se le llamaba, Charles Spurgeon, un predicador por ahí por los años 60, escribió una vez y dijo: si de la Biblia se quitaran todos los hombres que tenían una vida miserable, que nadie daba algo por ellos, la Biblia quedaría como un pequeño librito. Incluso si tú quitas de la Biblia todas las historias de hombres que nadie los quería, y no vamos lejos, vamos a los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran hombres altos de 1,90, ojos claros, y que tenían mucho conocimiento, ¿sí? ¿No? ¿Cómo era el apóstol Pedro? Dice la palabra de Dios que él era necio, era fuerte, así, le decías algo y él ahí con, ¿qué? ¿No? Y Dios, incluso le decían como Cefas, ¿no? Que quiere decir que, hermanos, no me asusten. Sé que todos lo saben, sé que lo hemos leído en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Piedra, roca, porque era fuerte. Y dice la palabra de Dios que es necesario que ese corazón de piedra sea transformado en un corazón de carne. Tú me podrás decir: no, es que a mí no me gusta convivir con las personas. Dios va a hacer que te guste ganar almas para Cristo. ¿Tú crees que Pedro, él sí decía así: no, a mí me gusta predicar? No, dice la palabra de Dios que a él le gustaba ¿qué? Mochar orejas. ¿Se acuerdan? Cuando vinieron a prender a Jesús, él le dijo: no, tranquilo, no, dice que agarró su espada, la sacó y le cortó la oreja. Y en un momento Dios cambió su corazón y él tenía una sed por las almas. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Amén. Pero viene lo más importante. Dice la palabra de Dios: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron a otra tienda y también tomaron y fueron y lo escondieron. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate que de repente llegas así como le hacen algunos influencers, ¿no? Algunos youtubers, que dice todo lo que agarres en 5 minutos, ¿no? Y de repente agarras y te metes ahí al Walmart y agarras todos los refrescos, todas las papas, ¿no? Hay señores que sí, principalmente las señoras, ¿no? Que agarran jabón, ¿no? Suavitel y todas las cosas así, insumos de casa. ¿Tú qué agarrarías? Imagínate que tú fueras uno de los leprosos y de repente llegas ahí a las tiendas y está todo servido. Hay alimento, hay oro. Y dice que los leprosos llegaron y no, hombre, no habían comido, tenían hambre, tenían necesidad y empezaron a agarrar de todo, empezaron a comer, agarraron las joyas. ¿Y qué fue lo que hicieron? Díganme. Las escondieron, dice la palabra de Dios. Agarraron esas cosas, fueron, las escondieron y las pusieron abajo de un tapete para que nadie se las quitara. Y te digo algo, esos somos nosotros los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando tú ya conoces la gloria de Dios y cuando tú ya decidiste venir a la iglesia y sabes que aquí se come bien, ¿cuántos decimos que aquí se come bien? ¿Cuántos sabemos que aquí se come palabra de Dios? ¿Cuántos disfrutamos del banquete de la gloria de Dios? Sabemos, tenemos la respuesta a todas las necesidades. Jesucristo es la respuesta. ¿Cuántos decimos amén? Pero no conforme con eso, comemos. Y nos metimos a una iglesia y comemos. Y nos metemos a otra iglesia y comemos. Y nos vamos a Conquistando Fronteras y comemos. Y no, ahora nos vamos a Leeds y comemos. No, ahora nos vamos a esa iglesia porque predican bien bonito y comemos. Y luego lo escondemos.
Eso fue lo que hicieron los leprosos. Tomaron la palabra de Dios, estaban tomando de las mieles del Señor y en lugar de compartir lo que hicieron, lo escondieron. Eso se llama, ¿cómo se llama? Egoísmo. Dice la palabra de Dios, el versículo 9, si alguien le puede dar lectura fuerte, por favor. Amén, gloria a Dios. Dice, luego dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Puedes voltear con tu hermano que tienes ahí a un lado y dile, no estamos haciendo bien. No se rían. No se rían porque no estamos haciendo bien. Ya hasta nos pusieron las canciones tristes en ese momento. Va conforme, yo creo que lo está escuchando ahí. No estamos haciendo bien. Porque dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Ayer un buen evento ahí en el Deportivo de Xochimilco y fue de gran bendición. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos de los que están aquí fueron? ¿Cuántos disfrutaron de la palabra de Dios? ¿Disfrutaron de la alabanza? Amén. Fue una bendición, pero te digo algo, solamente hubo una cosa que no sé si ustedes se dieron cuenta, que la entrada del Deportivo decía, ¿qué decía? Acceso exclusivo. Eso tendría que haber estado abierto. Incluso tendrían que haber habido personas afuera invitando a pasar a todos los que estaban ahí. ¿Por qué acceso exclusivo? No había ningún acceso exclusivo. No hay exclusividad para los hijos de Dios. Todos son recibidos a la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que hay una parábola que un rey hizo unas bodas e invitó a todos. ¿Cuántas sillas estaban adentro vacías? ¿Cuántas? ¿Saben cuántas sillas habían? Como 500 sillas. ¿Y saben cuántas estaban desocupadas? Como 300 sillas. Esas sillas tenían que estar llenas. Ahora yo te invito a que veas las sillas que están vacías aquí. Y te digo algo, estamos haciendo mal, porque esa silla tendría que estar llena. Hoy es día de gran fiesta y nosotros callamos. Es que yo ya le hablé a mi familia, yo ya le dije que viniera y no quiere, pues que no venga. No te canses de hacer el bien, dice la palabra de Dios. No hay exclusividad. Yo sé que no fue la intención de los organizadores hacer eso. Fue simplemente un error y bendecimos la vida de nuestros hermanos grandemente. Fue tal vez nada más esa pequeñita circunstancia. Pero eso se tiene que abrir a todos. A todos. ¿Cuántos decimos amén? Esas sillas no tenían que estar vacías. Y ahora te pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque podríamos decir, sí, no, ¿por qué no llenaron el Deportivo? No, eso es señal de tristeza, porque ¿sabes qué? Ellos tuvieron fe e hicieron este evento. ¿Y qué tal el evento? ¿Les digo algo? Llegaron con el delegado de Xochimilco y le dijeron, vamos a hacer un evento. Sí, aquí en el Deportivo. Sí, ¿qué necesitan? Pues no, necesito tantas sillas. Ok, necesito una lona así que abarque casi toda la mitad de la explanada del Deportivo. Sí, y necesito luz, necesito una planta de luz. Sí, todo eso lo tienen. Ellos tuvieron fe y lograron eso. Pero nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo mal, estamos escondidos. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí en Xochitepec? Vamos a hacer algo. Pero no solamente te esperes y no solamente digas como el príncipe, como el rey de Israel, es que el siervo de Dios. No, es tu responsabilidad empezar a hacer algo. No te esperes a que digas, no, pastor,
¿Cuándo vamos a hacer una campaña evangelística? ¿Cuántos hemos escuchado eso? No, pastor, ya, vamos a hacer un evento. No, empieza tú con tu trabajo. Empieza tú con tus conocidos. Empieza tú con tus vecinos y con todas las personas que te rodean. Porque si tú no das el paso como los leprosos, entonces es segura la muerte. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.